É um TX Rádio Tilijaca. É um TX Rádio Tilijaca. É um TX Rádio Tilijaca. Él dijo que no podía. Bueno, aquí estamos, vamos para Asua. Una vez digo, este no. Señores, ¿para dónde que vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde La bandera, ahora la que se ve. El video se veía como una bandera. Se veían dos colores. Ahí. Bueno, señores, aquí nos encontramos camino para Asua. Vamos a apoyar una camarada nuestra. El hermano fue asesinado por los haitianos en Pedernales recientemente, hace una semana o 2 semanas más o menos. Ustedes recuerdan que el otro domingo que pasó estuvimos en Yamasá, gracias a la presencia de los que van aquí y de muchos otros que participaron, pudimos hacer que se acabara con la banda haitiana que estaba azotando en Yamasá. Es muy importante que el dominicano entienda que para que nosotros podamos vencer esta desgracia que azota nuestro país, hay que salir a la calle, porque antes de que llegue el momento de luchar, hay que aprender a caminar, hay que conocernos unos a los otros. ¿Por qué? Porque lamentablemente tú no vas a pelear al lado de un desconocido. Entonces hay que salir a la calle, hay que salir a buscar a la gente que piensa como nosotros, la gente que está dispuesta, para que entonces recuperemos nuestro país de los políticos de nuestro país que nos traicionaron. Ustedes han visto que el presidente dijo que iba a deportar 10.000 haitianos y ahora propone una nueva regularización que no se le puede decir otro nombre. El presidente Luis Abinader ha seguido una política pro haitiana en los últimos años que hemos visto, y es por eso que nosotros los dominicanos tenemos que tener claro, por lo menos los que nos siguen, los que nos ven, de que los políticos de nuestro país no les importamos, no van a hacer nada, y es por eso que nosotros tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que salir a la calle y recuperar nuestro país, y eso solamente lo haremos con valor, gallardía y disposición y mucha fe en que Dios nos va a ayudar a recuperar nuestro país, a llegar hasta las últimas consecuencias para que construyamos la patria que Duarte soñó. Y que ya ustedes saben, lo esperamos en el Parque Duarte de Asua para que se integren, para que participen. Vamos a recorrer todo el país. Cada 7 días estaremos en una provincia diferente, formando batallones de la antigua orden dominicana para
hacer la última lucha, la lucha final para recuperar nuestro país, que no tiene otro nombre. Crear el ejército de Duarte y una guerra a muerte contra los invasores y los traidores de nuestro país. ¿Para dónde que vamos? Bueno, señores, entonces ya ustedes saben, nos vemos en Asua. Así que estén atentos a la transmisión que estaremos transmitiendo próximamente. El momento es ahora de que recuperemos nuestro país. La revolución para construir la verdadera República Dominicana que nos merecemos todos, la haremos nosotros con nosotros.